Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, les presento Futuro Posible, una nueva propuesta en televisión donde vamos a tratar los temas de la pobreza, pero de una manera distinta, porque no nos vamos a quedar ni en la queja ni en la crítica. Vamos a buscar las soluciones a los problemas de la pobreza. Por eso los invitados en este programa van a ser todos aquellos que saben de los distintos temas o de la pobreza en general, porque están estudiando, investigando para mejorar, para solucionar dichos problemas. En la Argentina hay 11 millones de personas pobres y son 2 millones más que el año pasado. La fuente es el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Aquí estamos con nuestros invitados estrella, Agustín Salvia, investigador del CONICET y también coordinador general del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Mi amigo Juan Carr, acá estamos, fundador de Red Solidaria y ahora director de Mundo Invisible. Eso. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué tal? Estamos con los últimos datos de la pobreza y creo que es menester saber lo que está sucediendo para poder cambiar la realidad. Agustín, ¿estos datos son de cuándo? Del último trimestre del 2012. Sí. Lo vamos haciendo relevamiento todos los años. Hay que destacar que en principio, si bien la pobreza aumentó, lo que se conoce como línea de pobreza, que es la capacidad que pueden tener los hogares de obtener ingresos capaces de cubrir el valor de una canasta básica alimentaria más otros servicios y bienes fundamentales para el funcionamiento social, esa situación efectivamente subió de una tasa del 22%, 23%, superó ya el 25% en este último año, entre años 2011 y 2012, y creemos que la situación sigue agravándose. Pero también hay que destacar que desde el punto de vista de la indigencia, lo que se conoce como línea de indigencia, que es cuánto los hogares a partir de sus ingresos cubren lo que se llama una canasta básica alimentaria, fundamentalmente alimentos, esta situación casi no tuvo cambios o incluso habría mejorado levemente. Estamos todavía en un 5,5% de la población en términos de esta situación a nivel nacional, habla de más de 2 millones de personas, y esto tampoco quiere decir que los hogares no consigan o adquieran alimentos por otras vías. Lo que está diciendo estas medidas estadísticas es que los ingresos que reciben estos hogares no les permiten cubrir los valores de esa canasta. Múltiples formas sociales, solidarias, públicas o privadas, operan atendiendo y asistiendo justamente a las familias que no tienen alimentos, en donde justamente hace que la situación de hambruna o la situación de desnutrición pueda ser paliada o mejorada. Pero esto no quita tampoco que no exista en Argentina un núcleo duro de pobreza estructural, de marginalidad estructural, que todavía está afectado por problemas no solamente de pobreza en términos de funcionamiento social, educación, salud, vivienda, hábitat en general, sino que fuertemente afectada por la situación de una mala nutrición o de una desnutrición crónica. Seguro. Juan, a vos que te toca el tema de la solidaridad y como bien decía Agustín, si no hubiese tanta solidaridad en nuestro país, me imagino que la situación sería mucho peor. Sí, Agustín está muy actualizado, yo soy un poco más intuitivo y primero, conoces mi optimismo, lo primero que yo celebro un poco, si cabe la palabra celebrar, es con la actividad pública y privada, es que el mundo de indigencia ligado al hambre, estamos ahí, estamos en el 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones, o sea, Argentina, 1 de cada 20, 1 de cada 18, 1 de cada 23, según quien mida, no tiene garantizada la comida. Lo que pasa es que si bien eso es tremendo, porque es mucho número de personas, estamos más cerca que nunca, si hubiera un encuentro que soñamos todos, de pegarle un mazazo al hambre. O sea, eso es lo que pasa. Cuesta por varias razones, pero yo eso lo quiero rescatar, porque como él dice que nosotros dos vivimos, y vos también por tu compromiso, los últimos 5, 10, 15 años, nosotros en otra época, cuando vos hablabas de pobreza hace 30 años eras peligroso, hace 15 eras exótico, y ahora hay un prestigio en trabajar por esto. O sea, yo lo que quiero rescatar es, primero, ese tema del hambre, que estamos cerca, y por otro lado, que
la Argentina toda siente que hay una indignidad en el hambre, la izquierda, la derecha, o sea, esto es medio de los últimos tiempos, que todo el mundo le parece que eso está mal. Lo que sí falta es hacer una mesa para juntarse. Y por otro lado, la pobreza que anda, siempre está, 1 de cada 4 es pobre, 1 de cada 5 es pobre, que desgraciadamente te diría, bueno, salvo el pico tremendo que hizo la mitad de los argentinos fuimos pobres en el 2001, nosotros, yo me acuerdo que la época del 97, 98, Cáritas discutía con el gobierno si había 9 o 11 millones, que en chiste nosotros le decíamos el proyecto 9-11, estamos discutiendo si hay 9-11, no sé, hay un montón, hagamos algo. Desde Alfonsín, desde el momento democrático hasta acá, nos ha costado mucho perforar el 20%, o sea, nos ha costado mucho. Lo que sí vuelvo a decirte es que, vuelvo al soñador, es un momento en que si la dirigencia se pusiera de acuerdo, la política, incluya la económica y la social, donde me hago cargo, hubiera un acuerdo soñado en los próximos 1, 2, 3, 5 años, estamos como nunca para llegar al hambre cero o casi, y para pegarle un mazazo a la pobreza y bajarla a un 20%, un 30% como nunca. No falta nada más que un acuerdo. La economía todo indica que iría a crecer en el continente, ¿no? Esto indicaría. Y yo lo que pasa es que a mí me asusta cuando hay la fragmentación argentina tan fragmentada en este momento, a mí me asusta mucho más en la lucha contra la pobreza que cualquier otra cosa, ¿no? Pero vos hablás de la fragmentación política y no hablas de la fragmentación de ricos y pobres también. Toda, perfecto. Hay una interna en los que fabrican vasos, hay una interna en los que fabrican... O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? Posiblemente él y a mí, y tal vez a vos, como te decía, por tu compromiso. Cuando hay un chico perdido, todos se juntan. Cuando hay una inundación, la Argentina se reúne. Cuando alguien espera un trasplante, bueno, lo que pasa es que esa fórmula... Cuando hay un dolor, una catástrofe, bueno, hay un montón de microcatástrofes en la pobreza argentina, como dice Agustín, que es estructural, pero cuesta mucho en ese lugar conseguir un acuerdo. Es un momento fragmentario, es un año electoral, que no soy inocente. Lo que sí me parece que como lo que viene es bueno, pero hay que pasar este año, 2, 3, sobre todo lograr mesas de encuentro que cuestan mucho, ¿no? Pero también, Juan, vos sabés, bueno, los que vivimos la crisis 2001-2002, ¿no? Que ahí la verdad que fue impresionante, donde la mitad de los argentinos se convirtieron en pobres. A partir de ahí, la pobreza, desgraciadamente, fue parte del paisaje también. Entonces, a mí el miedo, ¿no? El miedo, y esto se los tiro a ustedes que saben más del tema, es que como parece algo natural, quede en esto, en el paisaje, y la gente no se arremangue y comience a trabajar para... No, sí, a ver, yo creo que hay varias responsabilidades. No a manera de queja, pero sí hay que señalar que hay una negación por parte de la sociedad con respecto a la problemática de la pobreza. Esto emerge en determinados momentos. Emerge incluso en contextos políticos urticantes como denuncia o como anuncio de logro, pero no emerge como conciencia colectiva. El gobierno en este sentido también tiene responsabilidad. En la medida que tiene pobres estadísticas para medir a los pobres, tampoco ayuda mucho a poder instalar en la agenda, en el debate público, en la conciencia colectiva, la problemática. Argentina, según las cifras oficiales, casi no tendría indigencia y los pobres seríamos muy pocos en este país. Casi como en situaciones de primer mundo, desarrollo económico importante. Pero más allá de la responsabilidad pública, que es importante, hay un estado de conciencia colectiva que fluye y cambia de acuerdo a ciertos ciclos o modas o momentos. En momentos de expansión económica nos olvidamos de los pobres. No es que no están, pero la clase media se retira al consumo, disfruta del consumo y la capacidad que tiene de poder estar en condiciones bondadosas o de bonanza en un contexto económico favorable. Cuando aprieta el cinturón, cuando devienen situaciones más conflictivas, nos acordamos de los pobres como si fuese parte de la denuncia política, de la denuncia social. La situación de hambruna, estructuralmente de marginalidad, ese 5 o 6% de población de esta situación, no ha venido cambiando estructuralmente en Argentina en los últimos 10 años. Es cierto, estamos ahí, ¿bien? Pero significa 5 o 6%. ¿Cuántas personas? 2 millones de personas. Después, la pobreza es variable, porque depende de los ciclos inflacionarios, de los momentos del empleo, el desempleo. Efectivamente hay otra situación que es estructural también cuando uno habla de vivienda, transporte, salud, educación. Todas estas situaciones marcan que también hay
es necesario e importante volcar una importante masa de inversión social al mediano y largo plazo. No nada que va a repercutir en el corto plazo, mediano y largo plazo. Ahora, con respecto a los problemas alimentarios, es fundamental poder atender ese 5 o 6% porque se están desnutriendo los niños que van a ser esas nuevas generaciones que van a tener que participar de esa construcción de una Argentina distinta. Y ahí estamos perdiendo justamente la oportunidad histórica en cuanto a que hay recursos, hay capacidades redistributivas. La asignación universal por hijo dio un importante paso en ese sentido. Claro. Hoy por hoy esos 5% que nosotros tenemos, 5,5% de indigentes, serían de 7 u 8% sin la asignación, casi duplicarían sin la asignación universal por hijo. Lo cual, la asignación universal por hijo viene a cubrir una parte importante de los ingresos de los hogares en un momento de mucha fragilidad. Pero no es suficiente y no es sustentable. En ese sentido se requiere de otras políticas que vayan dándole sustentabilidad al mismo tiempo que vayan atendiendo la emergencia. ¿Bien? Esto implica sentarse en la mesa. Sí, yo quiero rescatar, muy buena imagen, Agustín, la de que nosotros los que estamos más grandes, aunque somos jóvenes, hemos visto en el periodo democrático, que es el que yo tenía edad para hacer algunas cosas, es un clásico lo que él dice, los sectores medios y medios altos, al que tengo la suerte de pertenecer, en la época de bonanza, que está bien, nos dedicamos a nuestras cosas. Y cuando aparece este gobierno u otros, inclusive de signo contrario, cuando la clase media se enoja, cuando se enoja, empieza a mirar más a los pobres y forma parte de su enojo los pobres, que está bien, me parece muy bien. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos en el periodo de bonanza con esa clase media? Sí comparto con él que el Estado, en cualquiera de sus formas, nacional, provincial o local, es el primer responsable. Sí me parece a mí que esta lógica interesantísima que él describe, que la quiero volver a decir, es, en los buenos momentos de la economía, los pobres son definitivamente invisibles, porque nosotros estamos haciendo cosas nuestras. Y cuando a nosotros nos afecta la economía, al sector medio y medio alto, ahí vemos lo que le pasa a los demás y acompañamos, sumamos a todos para generar una protesta, que está bien la protesta. ¿Qué te diría también que a mí me llamó la atención y siempre? Tenemos al mismo tiempo una capacidad de reacción que es insólita, porque cuando dentro de 30 o 40 años analicen cómo estamos en un 52% de pobres y cómo salimos de ahí casi sin sangre, casi, porque cualquier país en el mundo moderno, cuando pasa a los 30, a los 40, el 40% de pobreza, aparece una guerra civil sangrienta, sin sangre. Llegamos al 52% y con algunos muertos, por supuesto, en algunas jornadas trágicas, pero esta capacidad que tenemos, yo igual, insisto y quería decirles, compartir con ustedes, es un momento fantástico, pero para mí la dificultad primera es entre nuestro ego, entre nuestro individualismo y entre nuestra fragmentación, que a veces se vive con una firmeza y una fiereza. Cuando le hablas a los más jóvenes, a los más chicos, les decís, mirá, y lo digo yo en lo personal, si yo tuviera varias vidas, me pasaría peleándome con todo el mundo. Yo tengo una sola vida y en el mundo quedan 1.000 millones de pobres, no me da el tiempo para estar discutiendo. Y sobre todo es que si vos sentís la mirada de los pobres, ¿cuánto tiempo podés discutir por ello? Último comentario, y que también rescato lo de él. La asignación universal por hijo fue una especie de milagro ciudadano llamativo, que yo quiero volver a reeditar y me cuesta, porque la historia que conozco muy bien es, esta fue una idea original de la CTA. Sí. En la CTA, le hablo a la cientista política, era una idea, aparece el mundo gen, la coalición, el radicalismo, que se suma. La iglesia en su condición de social fortísima y desde Miami hasta esta parte, la número 1, lo ve también con buenos ojos y el gobierno lo pone en marcha. Esa unión, para mí casi milagrosa, funcionó y hizo 1, 2, 3 puntos redondeando. Por lo menos hubo 400.000 personas que salieron de la pobreza extrema. Por lo menos. En términos de 3, 4 meses. Ahora, ahí hubo una unión que es la que habría que reeditar y ahora pareciera más difícil. Sí, comparto. Bueno, a ver si también comparten conmigo que entonces hay que ponerse a trabajar en los temas de la pobreza y que no es una utopía pensar en este país sin pobres. Sí, mirá, te digo... Espera, Juan, sí. Porque hablan mucho de la clase media y qué de la clase dirigente, ¿no? Porque Lula en Brasil, en los últimos años, bueno, ahora está Dilma, en los últimos años logró bajar notablemente lo que son los índices de pobreza. Lula, para el que no lo sabe,
vivió siendo un chico pobre, su infancia, adolescencia, la pasó muy mal y bueno, cuando llega a presidente de Brasil, obviamente quiere mejorar todo el tema de la pobreza, porque él lo vivió, él lo sintió. Yo digo, ¿qué pasa con nuestra clase dirigente también? Mira, yo creo que ¿no? El caso de Lula incluso se constituyó en clase media también como claro, obrero industrial. Claro. Pero la clase dirigente es clase media. ¿Bien? Y tal vez uno podría apuntalar aquí también una crítica a la clase dirigente política argentina de cómo se mueve con las modas sociales y con los estados de opinión pública. Y cómo no alumbra, no ilumina, más allá del presente, un futuro posible y piensa como estadistas en función de ir construyendo caminos. Creo que eso, en términos generales, es una falencia que yo le digo, no es individualizable, no tiene que ver con el dirigente de gobierno de turno de hoy o de ayer, ni con un dirigente. Sí, pero está faltando como conciencia política de la clase dirigente el pensar que tiene que pensar más allá de las próximas elecciones y en función de pensar, o de la próxima coyuntura, sino pensar estratégicamente y cómo de alguna manera marca y orienta a la sociedad en función de esos horizontes y de esos proyectos. Creo que, ahora, esto forma parte también del síndrome de la clase media. Digo, estamos hablando exactamente de lo mismo desde el punto de vista sociocultural. Lo que es cierto es que también hay debilidad en los partidos políticos. No hay partidos políticos que marquen reglas claras en términos de una plataforma de gobierno y una plataforma política, más allá también de las elecciones. La falta de construcción política, de instituciones políticas fuertes, de instituciones partidarias, de organizaciones partidarias que regulen la vida de los propios dirigentes en función de que no cualquier dirigente puede anunciar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier coyuntura, sino que tiene que responder a una plataforma, a una política, a una estrategia y que convoque a los ciudadanos a pensar distintas alternativas, obviamente es necesario. Dentro de esto, la pobreza tiene que estar en esa agenda, tiene que ser un tema central en la agenda. Yo diría la pobreza y el desarrollo, es decir, porque están juntos. Claro. Un desarrollo sustentable, desde el punto de vista económico, social y ambiental, significa necesariamente atacar las condiciones de marginalidad y de pobreza. Y esta situación, que se expresa de forma distinta en el campo, en la ciudad, en sectores que pueden estar más atrasados desde el punto de vista del empleo, otros más atrasados desde el punto de vista de la infraestructura o del acceso a condiciones básicas de información. Bueno, todo esto tiene que ser parte de la agenda de los próximos partidos políticos para las próximas elecciones. Y yo no he visto que esto esté en debate. Yo digo, puede sonar como crítica, como queja. No, es algo constructivo. Lo Sí, llamo a sí, decir, sí. Pongámoslo en la agenda. Claro. Tiene que ser un tema central en la agenda. ¿Cómo hacemos que esta oportunidad histórica para este país se convierta en desarrollo sustentable, en superación de la pobreza? Al menos, pongamos un objetivo más corto, en erradicación de la indigencia y del hambre. Pongámoslo en la agenda. Que sea parte de la plataforma, que mañana cuando alguien anuncie su intención de ser candidato electoral, diga, yo voy a hacer esto, esta es mi posición frente a estos temas y voy a hacer esto. ¿Esto está demandado por la sociedad? No. ¿Bien? No, perfecto. Bueno, pero así como tuvimos... Tiene que estarlo. Sí, la asignación universal. Este programa ayuda en ese sentido. Lógico. ¿Bien? Pero así como existe la asignación universal y que fue, digámoslo, muy notable, ¿no?, de parte de este gobierno, bueno, existen otros temas también, ¿no?, para poder solucionarlos, digamos, otros temas, otros proyectos. Está también, hablamos de la desnutrición, está también el tema de los jóvenes, los NI, los que ni estudian ni trabajan, que son como 1 millón en la provincia de Buenos Aires. Hay varios temas y, bueno, requiere trabajo, investigación, ponerse a hacer de una vez por todas las cosas necesarias para solucionarlo. Sí, no hay, mirá, yo todo el tiempo obsesivamente busco una especie de vacunas como Jonas Salk contra, o sea, encontrar una fórmula, como esos científicos que encuentran una fórmula que termina con el hambre y la pobreza y no hay. Siempre es complejo. Es más fácil lograr una conquista contra el sarampión, contra la brucelosis, o sea, esto es más complejo. Yo y vivo pensando, uno a veces no duerme buscando fórmulas. La problemática real del hambre y la pobreza es que necesita, el acuerdo es la gran vacuna en este momento, y el acuerdo y el diálogo están difíciles. La dirigencia política, a quien admiro, y son todos mis amigos, porque bueno, es mi generación y los conozco a todos, y los quiero, con lo que los quiero es, yo no creo, no pareciera que a cortísimo plazo esta dirigencia política actual seriamente vaya a mover mucho los números de la pobreza. No porque sean malos ni buenos, porque
por los tiempos, por cómo se da la realidad, porque uno se va acostumbrando a ver, no, ¿qué me pasa a mí? Cuando aparece la inundación y aparece una explosión de solidaridad conmovedora, que nosotros damos una imagen, la cantidad de gente que en 4 días se acercó a colaborar con La Plata, puesta en fila, imaginariamente iría de La Plata hasta Córdoba. La cola de gente, 3.200.000 personas en 4 días. De esos, el 70% tenían menos de 30 años. Y el 60% menos de 25. Esa generación que viene, ahí va a pasar algo, y ahí pasa algo. Algunas cosas que pasan y que sé que son complejas salvo excepciones, como la JP La Cámpora, que labura mucho, la Juventud Radical en algunos lugares, el GEN, he visto el PRO Joven, el Partido Socialista, sobre todo en 2 o 3 provincias que tiene juventud. Todavía lo que nos pasa, que posiblemente pasa a vos, Agustín, es que los chicos quieren colaborar en el mundo social, pero la política todavía está en otro lugar. Si bien la política hizo cosas para generar ese rechazo, yo no lo niego, pero también los que estamos más grandes sabemos que la gran transformadora no es la solidaridad, es la política. Y ahí hay otra fórmula para buscar compleja, que es ¿cómo hace este mundo solidario social para encontrarse vuelta con la política? Que inclusive le digo cosas fuertes, si no, el vicegobernador de una provincia argentina dentro de 3 generaciones va a ser su nieto o su bisnieto. Y el presidente de una Cámara de Diputados va a ser el nieto del de ahora, cosa tremenda. Sí. Entonces, vuelvo a la clase media, que yo creo que tiene una enorme responsabilidad y que hizo un montón de revoluciones en Argentina, por no decirte todas. Y que los conozco, que son mis amigos y que... Ahora, muchos que están enojados y que sus hijos quieren participar, el tema es que, ¿cómo hacer para que los partidos políticos abran de vuelta las puertas para que, no todos, pero en ese mundo social joven, vuelva a abrirse esa participación política que es clave para la Santa Madre Iglesia, la que nos formó y en la que yo creo y que me formó, pero palabras la doctrina social, ¿no? La forma más prestigiosa de la solidaridad es la política. Y todavía encontrás, aún en los sectores más jóvenes, que tienen una animadversión. Eso hay que trabajarlo como sociedad, hay que trabajarlo como comunidad. Nosotros decimos, podemos colaborar con 10 comedores, con 100 comedores, con 1000 comedores, pero para que los comedores comunitarios desaparezcan y vuelvan a comer los chicos a casa con sus papás que tienen trabajo digno, hace falta la política. Ese punto es central en la lucha contra la pobreza. Un dato que te doy. Sí. Hay una persona de cada 10 participa en una actividad social solidaria en este país. Sí. Ahora, 2 personas cada 100 hacen algún tipo de participación o militancia política. Y de esas 2 o cada 100 son adultos mayores de 40 años. El 70-80% de los que participan en actividades solidarias son menores de 40 años. Ahora bien, cuando uno plantea la problemática de, bueno, participemos en la política, exactamente los jóvenes se enfrentan, no, ahí no me meto. Claro, ¿bien? no sé quién me meto. Ahí no Mala me meto. palabra, no me ¿bien? meto en política. No les creo, no les creo. Sí. Ahora, tiene que ser creíble. Los dirigentes mayores de 40 años tienen que empezar a ser creíbles. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa o quizás menos. Vamos a, entre los 3, decir alguna conclusión para que quede claro de todo lo que hablamos, que es muy interesante. Los invito. Yo primero pienso que básico conocer la realidad. Conocer la realidad, lo que nos está pasando. Son muchos argentinos que la están pasando muy mal. Y bueno, comenzar a actuar en base a esa realidad. Agustín. ¿Qué hacer? La pregunta. ¿Qué hacer? Sí, Bueno, alguna conclusión de todo mira, este programa. yo lo que creo es que para enfrentar la problemática que afecta a la sociedad, que es esta fuerte desigualdad expresada en marginalidades estructurales y en otras más de tipo económico y no tan estructurales, creo que se requiere efectivamente un consenso político y social importante alrededor de un país hacia adelante, un país futuro, en donde nos comprometamos todos como sociedad, y esto significa sacrificio de los sectores medios, medios altos, de sectores poderosos de la economía, que van a tener que participar contribuyendo con sus ganancias y sus ingresos en una política mucho más distributiva. Esto también implica un Estado creíble, un Estado que tenga políticas de mediano y largo plazo y de corto para atender cualquier emergencia, en donde justamente pueda ser legitimada su capacidad de captación de esos ingresos y redistribución de esos ingresos. Y de ahí en más va desde la prioridad, que significa la erradicación del hambre y de la desnutrición en los sectores más marginados o postergados, hacia una política de inversión social
que implica la creación de condiciones de vida que en el mediano y largo plazo permitan que los niños y los jóvenes se eduquen, se curen, se atiendan, vivan, convivan en hábitos más integrados socialmente, más saludables plenamente para la vida humana. Y también se requiere una política de empleo que vaya articulando el sector informal con el sector formal de la economía. Tenemos una sociedad separada en esos dos bloques, donde la informalidad expresa se asocia fuertemente a la pobreza, pero necesitamos políticas activas que articulen estos dos sectores. Esto significa política de Estado. Frente a esto, millones de personas que tienen ganas y voluntad y de recursos humanos y profesionales volcados justamente a participar de esas políticas. Estarían, pero encantadísimos de ser convocados y coordinados justamente para pensar un país distinto. Yo creo que ese es un futuro posible. Bueno, gracias Agustín. A ver, Juan. Nada, para agregar eso mismo, exactamente eso mismo. Un agregado, un número es, si por ejemplo, de cada 2.350 personas que somos, una duerme en la calle. Somos un montón para que alguien haga algo por ese que está en la calle. De cada 20, uno tiene hambre. Somos 19 que no tenemos hambre. De cada 5 o de cada 4, según quien mida, uno es pobre. Somos un montón y yo comparto con él, hay un compromiso para tomar. Es cierto que el Estado es el principal responsable, ok. Pero además de enojarte con el Estado nacional y después de enojarte con el Estado provincial y después de enojarte con el Estado local y después de enojarte con la iglesia, con los protestantes, con los judíos y los musulmanes y con la profesora del colegio, después como están enojados, que lo respeto, además algo vos debés tener que hacer. Lógico. Y esta es la pregunta que uno tiene que hacerse cada uno a cada uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos, Agustín, Juan, un gustazo, por supuesto que los voy a invitar en otro programa más. Gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como dije en un principio, vamos a comprometernos a buscar las soluciones a los problemas de la pobreza. Chau.